Fernanda regresó a Macondo en un tren protegido por policías armados. Durante el viaje, advirtió la tensión de los pasajeros, los aprestos militares en los pueblos de la línea y el aire enrarecido por la certidumbre de que algo grave iba a suceder. Pero careció de información mientras no llegó a Macondo, y le contaron que José Arcadio II estaba incitando a la huelga a los trabajadores de la compañía bananera. Esto es lo último que nos faltaba, se dijo Fernanda, un anarquista en la familia. La huelga estalló 2 semanas después y no tuvo las consecuencias dramáticas que se temían. Los obreros aspiraban a que no se les obligara a cortar y embarcar banano los domingos, y la petición pareció tan justa que hasta el padre Antonio Isabel intercedió en favor de ella porque la encontró de acuerdo con la ley de Dios. El triunfo de la acción, así como de otras que se promovieron en los meses siguientes, sacó del anonimato al descolorido José Arcadio II, de quien solía decirse que solo había servido para llenar el pueblo de putas francesas. Con la misma decisión impulsiva con que remató sus gallos de pelea para establecer una empresa de navegación desatinada, había renunciado al cargo de capataz de cuadrilla de la compañía bananera y tomó el partido de los trabajadores. Muy pronto se le señaló como agente de una conspiración internacional contra el orden público. Una noche, en el transcurso de una semana oscurecida por rumores sombríos, escapó de milagro a 4 tiros de revólver que le hizo un desconocido cuando salía de una reunión secreta. Fue tan tensa la atmósfera de los meses siguientes que hasta Úrsula la percibió en su rincón de tinieblas, y tuvo la impresión de estar viviendo de nuevo los tiempos azarosos en que su hijo Aureliano cargaba en el bolsillo los glóbulos homeopáticos de la subversión. Trató de hablar con José Arcadio II para enterarlo de ese precedente, pero Aureliano II le informó que desde la noche del atentado se ignoraba su paradero. «Lo mismo que Aureliano», exclamó Úrsula. «Es como si el mundo estuviera dando vueltas». Fernanda permaneció inmune a la incertidumbre de esos días. Carecía de contactos con el mundo exterior. Desde el violento altercado que tuvo con su marido por haber determinado la suerte de Meme sin su consentimiento, Aureliano II estaba dispuesto a rescatar a su hija, con la policía si era necesario, pero Fernanda le hizo ver papeles en los que se demostraba que había ingresado a la clausura por voluntad propia. En efecto, Meme los había firmado, cuando ya estaba del otro lado del rastrillo de hierro, y lo hizo con el mismo desdén con que se dejó conducir. En el fondo, Aureliano II no creyó en la legitimidad de las pruebas, como no creyó nunca que Mauricio Babilonia se hubiera metido al patio para robar gallinas. Pero ambos expedientes le sirvieron para tranquilizar la conciencia, y pudo entonces volver sin remordimientos a la sombra de Petra Cotes, donde reanudó las palabras ruidosas y las comilonas desaforadas. Ajena a la inquietud del pueblo, sorda a los tremendos pronósticos de Úrsula, Fernanda le dio la última vuelta a las tuercas de su plan consumado. Le escribió una extensa carta a su hijo José Arcadio, que ya iba a recibir las órdenes menores, y en ella le comunicó que su hermana Renata había expirado en la paz del Señor a consecuencia del vómito negro. Luego puso a Amaranta Úrsula al cuidado de Santa Sofía de la Piedad y se dedicó a organizar su correspondencia con los médicos invisibles. Trastornada por el percance de Meme, lo primero que hizo fue fijar fecha definitiva para la aplazada intervención telepática. Pero los médicos invisibles le contestaron que no era prudente, mientras persistiera el estado de agitación social en Macondo. Estaba tan urgida y tan mal informada que les explicó en otra carta que no había tal estado de agitación y que todo era fruto de las locuras de un cuñado suyo, que andaba por esos días con la ventolera sindical, como padeció en otro tiempo las de la gallera y las de la navegación. Aún no estaban de acuerdo el caluroso miércoles en que llamó a la puerta de la casa una monja anciana que llevaba una canastilla colgada del brazo. Al abrirle, Santa Sofía de la Piedad pensó que era un regalo y trató de quitarle la canastilla cubierta con un primoroso tapete de encaje, pero la monja lo impidió porque tenía instrucciones de entregársela personalmente y bajo la más estricta reserva
a doña Fernanda del Carpio de Buendía. Era el hijo de Meme. El antiguo director espiritual de Fernanda le explicaba en una carta que había nacido 2 meses antes y que se habían permitido bautizarlo con el nombre de Aureliano, como su abuelo, porque la madre no despegó los labios para expresar su voluntad. Fernanda se sublevó íntimamente contra aquella burla del destino, pero tuvo fuerzas para disimularlo delante de la monja. Diremos que lo encontramos flotando en la canastilla, sonrió. No se lo creerá nadie, dijo la monja. Si se lo creyeron a las sagradas escrituras, replicó Fernanda, no veo por qué no han de creérmelo a mí. La monja almorzó en casa, mientras pasaba el tren de regreso, y de acuerdo con la discreción que le habían exigido, no volvió a mencionar al niño. Pero Fernanda la señaló como un testigo indeseable de su vergüenza, y lamentó que se hubiera desechado la costumbre medieval de ahorcar al mensajero de malas noticias. Fue entonces cuando decidió ahogar a la criatura en la alberca tan pronto como se fuera la monja, pero el corazón no le dio para tanto, y prefirió esperar con paciencia a que la infinita bondad de Dios la liberara del estorbo. El nuevo Aureliano había cumplido 1 año, cuando la atención pública estalló sin ningún anuncio. José Arcadio II y otros dirigentes sindicales, que habían permanecido hasta entonces en la clandestinidad, aparecieron intempestivamente un fin de semana y promovieron manifestaciones en los pueblos de la zona bananera. La policía se conformó con vigilar el orden, pero en la noche del lunes los dirigentes fueron sacados de sus casas y mandaron con grillos de 5 kilos en los pies a la cárcel de la capital provincial. Entre ellos se llevaron a José Arcadio II y a Lorenzo Gavilán, un coronel de la Revolución Mexicana exiliado en Macondo, que decía haber sido testigo del heroísmo de su compadre Artemio Cruz. Sin embargo, antes de 3 meses estaban en libertad, porque el gobierno y la compañía bananera no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién debía alimentarlos en la cárcel. La inconformidad de los trabajadores se fundaba esta vez en la insalubridad de las viviendas, el engaño de los servicios médicos y la iniquidad de las condiciones de trabajo. Afirmaban, además, que no se les pagaba con dinero efectivo, sino con vales que solo servían para comprar jamón de Virginia en los comisariatos de la compañía. José Arcadio II fue encarcelado porque reveló que el sistema de los vales era un recurso de la compañía para financiar sus barcos fruteros, que de no haber sido por la mercancía de los comisariatos, hubieran tenido que regresar vacíos desde Nueva Orleans hasta los puertos de embarque de Banano. Los otros cargos eran del dominio público. Los médicos de la compañía no examinaban a los enfermos, sino que los hacían pararse en fila india frente a los dispensarios, y una enfermera les ponía en la lengua una píldora del color del piedralipe, así tuvieran paludismo, blenorragia o estreñimiento. Era una terapéutica tan generalizada que los niños se ponían en la fila varias veces, y en vez de tragarse las píldoras, se las llevaban a sus casas para señalar con ellas los números cantados en el juego de la lotería. Los obreros de la compañía estaban hacinados en tambos miserables. Los ingenieros, en vez de construir letrinas, llevaban a los campamentos por Navidad un excusado portátil para cada 50 personas y hacían demostraciones públicas de cómo utilizarlos para que duraran más. Los decrépitos abogados vestidos de negro, que en otro tiempo asediaron al coronel Aureliano Buendía y que entonces eran apoderados de la compañía bananera, desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecían cosa de magia. Cuando los trabajadores redactaron un pliego con peticiones unánime, pasó mucho tiempo sin que pudiera notificar oficialmente a la compañía bananera. Tan pronto como conoció el acuerdo, el señor Brown enganchó en el tren su suntuoso vagón de vidrio y desapareció de Macondo junto con los representantes más conocidos de la empresa. Sin embargo, varios obreros encontraron a uno de ellos el sábado siguiente en un burdel y le hicieron firmar una copia del pliego de peticiones cuando estaba desnudo con la mujer que se prestó para llevarlo a la trampa. Los luctuosos abogados demostraron en el juzgado que aquel hombre no tenía nada que ver con la compañía, y para que nadie pusiera en duda sus argumentos, lo hicieron encarcelar por usurpador. Más tarde, el señor Brown fue sorprendido viajando de incógnito en un vagón de tercera clase, y le hicieron firmar otra copia del pliego petitorio.
Al día siguiente, compareció ante los jueces con el pelo pintado de negro y hablando un castellano sin tropiezos. Los abogados demostraron que no era el señor Jack Brown, superintendente de la compañía bananera y nacido en Prattville, Alabama, sino un inofensivo vendedor de plantas medicinales, nacido en Macondo y ahí mismo bautizado con el nombre de Dagoberto Fonseca. Poco después, frente a una nueva tentativa de los trabajadores, los abogados exhibieron en lugares públicos el certificado de defunción del señor Brown, autenticado por cónsules y cancilleres, y en el cual se daba fe de que el pasado 9 de junio había sido atropellado en Chicago por un carro de bomberos. Cansados de aquel delirio hermenéutico, los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron sus quejas a los tribunales supremos. Fue ahí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca, ni tendría jamás trabajadores a su servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal, de modo que se desbarató la patraña de jamón de Virginia, las píldoras milagrosas y los excusados pascuales, y se estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores. La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de 120 vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de 24 horas. Allí estaba José Arcadio II, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él como un anuncio de la muerte. La noticia fue para él como un anuncio de muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel Jarineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento. Sin embargo, el mal augurio no alteró su solemnidad. Hizo la jugada que tenía prevista y no erró la carambola. Poco después, las descargas de redoblante, los ladridos del clarín, los gritos y el tropel de la gente le indicaron que no solo la partida de billar, sino la callada y solitaria partida que jugaba consigo mismo desde la madrugada de la ejecución, habían por fin terminado. Entonces se asomó a la calle y los vio. Eran 3 regimientos cuya marcha pautada por tambor de galeotes hacía trepidar la tierra. Su resuello de dragón multicéfalo impregnó de un valor pestilente la claridad del mediodía. Eran pequeños, macizos, brutos. Sudaban con un sudor de caballo y tenían un olor de carnaza macerada por el sol y la impavidez taciturna e impenetrable de los hombres del páramo. Aunque tardaron más de 1 hora en pasar, hubiera podido pensarse que eran unas pocas escuadras girando en redondo, porque eran todos idénticos, hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso de los morrales y las cantimploras, y la vergüenza de los fusiles con las bayonetas caladas, y el incornio de la obediencia ciega, y el sentido del honor. Úrsula los oyó pasar desde su lecho de tinieblas, y levantó la mano con los dedos en cruz. Santa Sofía de la Piedad existió por un instante, inclinada sobre el mantel bordado que acababa de planchar, y pensó en su hijo, José Arcadio II, que vio pasar sin inmutarse los últimos soldados por la puerta del Hotel de Jacob. La ley marcial facultaba al ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación. Tan pronto como se exhibieron en Macondo, los soldados pusieron a un lado los fusiles y cortaron y embarcaron el banano y movilizaron los trenes. Los trabajadores, que hasta entonces se habían conformado con esperar, se echaron al monte sin más armas que sus machetes de labor y empezaron a sabotear el sabotaje. Incendiaron fincas y comisariatos, destruyeron los rieles para impedir el tránsito de los trenes, que empezaban a abrirse paso con fuego de ametralladoras, y cortaban los alambres del telégrafo y el teléfono. Las acequias se tiñeron de sangre. El señor Brown, que estaba vivo en el gallinero electrificado, fue sacado de Macondo con su familia y las de otros compatriotas suyos y conducidos a un territorio seguro bajo la protección del ejército. La situación amenazaba con evolucionar hacia una guerra civil
desigual y sangrienta, cuando las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que se concentraran en Macondo. El llamado anunciaba que el jefe civil y militar de la provincia llegaría el viernes siguiente, dispuesto a interceder en el conflicto. José Arcadio II estaba entre la muchedumbre, que se concentró en la estación desde la mañana del viernes. Había participado en una reunión de los dirigentes sindicales y había sido comisionado junto con el coronel Gavilán para confundirse con la multitud y orientarla según las circunstancias. No se sentía bien y amasaba una pasta salitrosa en el paladar desde que advirtió que el ejército había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta y que la ciudad alambrada de la compañía bananera estaba protegida con piezas de artillería. Hacia las 12, esperando un tren que no llegaba, más de 3,000 personas, entre trabajadores, mujeres y niños, habían desbordado el espacio descubierto frente a la estación y se apretujaban en las calles adyacentes en que el ejército cerró con filas de ametralladoras. Aquello parecía entonces más que una recepción, una feria jubilosa. Habían trasladado los puestos de fritangas y las tiendas de bebidas de la calle de los Turcos y la gente soportaba con un muy buen ánimo el fastidio de la espera y el sol abrasante. Poco antes de las 3, corrió el rumor de que el tren oficial no llegaría hasta el día siguiente. La muchedumbre cansada exhaló un suspiro de desaliento. Un teniente del ejército, que se subió entonces en el techo de la estación, donde había 4 nidos de ametralladoras, enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio. Al lado de José Arcadio II estaba una mujer descalza, muy gorda, con 2 niños, de unos 4 y 7 años. Cargó al menor y le pidió a José Arcadio II, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Izaza. Y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación, y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. «Señoras y señores», dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada, «tienen 5 minutos para retirarse». La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. «Han pasado 5 minutos», dijo el capitán en el mismo tono. «1 minuto más y se hará fuego». José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. «Estos cabrones son capaces de disparar», murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán, haciéndole seco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio, y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre, pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente, y por primera vez en su vida levantó la voz. «¡Cabrones!», gritó, «les regalamos el minuto que falta». Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego, y 14 niños de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con enguiñafas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo, y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro. Entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre, centrifugada por el pánico.
Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio II lo levantó por encima de su cabeza y se dejó arrastrar casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver en ese momento la masa desbocada que empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo: ¡tírense al suelo, tírense al suelo! Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro, porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio una mujer arrodillada con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio II, en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del cielo, con la luz del alto cielo de sequía, y con el puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido tantos animalitos de caramelo.